Hola amigos, hoy traigo para ustedes un video un poco diferente, no vamos a hacer gansuado. Quiero mostrarles algunos avances que he hecho modificando la ganzúa de Sparrows para poder atacar otros tipos de candados que con la forma original de la ganzúa no sería posible. Un ejemplo es este Anchor Gas que tiene un bocallave con un perfil bastante extraño. Fíjense que tiene una esquina cortada. Eso hace que la punta de la ganzúa de Sparrows no pueda entrar. Y el tenedor de la ganzúa tampoco puede atrapar el primer disco. Otro ejemplo sería este pequeño candado de la marca KL Security que compré aquí en Colombia, que tiene un bocollave muy chiquito, algo alrededor de los 5 milímetros de largo. Esto hace que ni la punta de la ganzúa ni el tenedor, el tensor, puedan entrar y atrapar un disco para poder tensionar y para poder girar los discos. Basado en esta necesidad o quizás reto de querer poder abrir estos candados, poder atacar estos candados, comencé a hacer un poco de investigación en internet y me encontré con un video de un youtuber bastante conocido que se llama Das Evers, que básicamente da las instrucciones para crear algunas ganzúas desde ceros. ¿Qué sucede? Ya yo tengo la ganzúa de Sparrows y me siento muy cómoda con muy cómodo con ella. Creo que es una excelente plataforma para empezar a desarrollar desde acá y no construir una ganzúa desde cero, porque pues puedo empezar con una muy buena base que es esta. Entonces lo que hice fue comprar en Amazon estos tubos. Este tubo, el más grueso, tiene 6 milímetros de diámetro y tiene un grosor de esa pared de 1 milímetro. Esta ganzúa se desarma completamente en varias piezas. Aquí puedo remover la punta y si aflojo acá puedo remover el tensor. Este tensor tiene 5.5 milímetros en la parte de arriba y está un poquito reducido en la parte de abajo y también tiene una forma cuadrada. Lo que hice fue comprar este tubo de 6 milímetros y con la ayuda de algunas herramientas que ya les voy a mostrar, creé un par de tensores nuevos, diferentes. Este grande, que me puede ayudar en algunos candados que tienen el primer disco que gira libremente muy grueso y estas paticas no logran atrapar el primer disco. Con este tensor puedo, si se fijan, tiene las patas bastante más largas, puedo pasar el disco que gira libremente y atrapar el primer disco en algunos candados. También hice este tensor, que es más chiquito. Este tiene por fuera un pedazo de este tubo de 6 milímetros y por dentro, la parte de arriba del tenedor tiene un pedazo de este tubo de 4 milímetros. Este también tiene pared de 1 milímetro de grosor. En el tensor grande también utilicé el tubo de 4 milímetros. Si se fijan aquí adentro, tiene un pedacito del tubo de 4 milímetros que tiene aproximadamente 8 milímetros de largo. Eso me sirve para que
la punta no se mueva tanto y quede mejor sujetada. Adicionalmente, creé estas dos puntas. Si se fijan, esta punta tiene las esquinas cortadas y esta es un poco más pequeña que la original de Sparrows. Es bastante más corta. Con esta pequeña puedo atrapar, puedo entrar en este boca llave y con este tensor puedo atrapar el primer disco. Lo único que tengo que hacer es instalar el tensor en la ganzúa. Como ven, él entra hasta este borde y instalar esta punta de esta forma. Aprieto acá los tornillos y como ven, tengo básicamente una nueva ganzúa que me permite atacar este tipo de mecanismos que tienen un boca llave tan pequeño de esta forma. Para este otro candado de Anchor Gas, lo único que tengo que hacer es cambiar nuevamente la punta, instalar la otra y ahora puedo atacar este pequeño candado de Anchor Gas, dado que la punta entra perfectamente bien. Como les comenté, los tensores los hice basándome en estos tubos, pero las puntas las hice basándome en estos inyectores. Se consiguen, son inyectores para máquinas de plástico que fabrican plástico. Realmente no estoy 100% seguro de cómo funcionan o cuál es el uso para el que se crean, pero se consiguen en internet y la ventaja que tienen es que todo el tensor, incluyendo la cabeza, es una sola pieza de metal, no está soldado. Eso me permite reducir esta cabeza hasta un punto tan delgado como esto y crear la forma de la punta a mi gusto o a mi necesidad. Bien, después de esa larga explicación, quisiera explicarles también un poco cómo modifiqué y creé estos tensores y estas puntas, qué herramientas utilicé. Básicamente, la principal herramienta que se necesita es un Dremel o como se le conoce como un Rototool o un Mototool. Yo tengo esta Carson, es realmente la más barata que conseguí. Esta la compré en Home Center por alrededor de 70,000 pesos. Viene con una variedad interesante de accesorios, sin embargo los accesorios que trae no recomiendo mucho utilizarlos porque no son de muy buena calidad. Para este trabajo utilicé este disco para cortar metal de la marca Dremel, que entra perfecto en esta herramienta, se ajusta perfectamente bien y es de mucha mejor calidad que los discos de corte que la herramienta trae nueva. Los discos se consiguen, creo que son 5 discos por 30 y algo mil pesos. No es tan costoso, sin embargo, lo ideal sería que para reducir costos
pues ya ustedes tuviesen su herramienta y su disco de corte. Otra herramienta súper necesaria que se utiliza mucho es un caliper. Este caliper es bastante preciso. Puede tomar medidas tanto en milímetros como en pulgadas. Puede medir agujeros pequeños por esta parte de acá, de esta forma. También puede medir profundidades con esta parte de acá. Y pues obviamente es muy útil para tomar medidas de las diferentes partes y asegurarse que uno está cortando hasta donde tiene que cortar. Estos tubos son de acero inoxidable, son muy duros. Básicamente con la punta de la herramienta Dremel, primero hago un corte por la mitad de esta forma y después de ahí voy reduciendo de esta forma poco a poco hasta lograr tener las dos puntas del tenedor. Adicionalmente, este agujero donde entra el tensor tiene 5.5 milímetros, es decir que este tubo realmente no entra en ese agujero. Sin embargo, eso me sirve para poder realizar por medio de guijado con la misma herramienta Dremel, puedo transformar esto y que no sea tan redondo, sino que sea cuadrado, tal como es el tensor original. Si se fijan, no es redondo, es cuadrado, y eso sirve para tener un mejor agarre acá y que esto no gire tan fácilmente. Como ven, este tensor consiste en dos partes. Una que es del tubo de 6 milímetros que guijé dejando un borde pequeño acá para que no se pase, para que no siga de largo hacia abajo. Y al tubo de 6 milímetros le incrusté, le pegué un tubo de 4 milímetros por dentro. Pues utilicé este pegamento Super Bonder, que es bastante fuerte, y la ventaja de esta presentación es que se aplica con una pequeña brocha, facilitando un poco la aplicación. Quizás pegar esta parte acá, quizás fue la parte más complicada de todo, porque ese pegante seca muy rápido, muy rápido, y toca tener cierta habilidad para poder introducir la punta hasta el punto que uno necesita introducirlo antes de que se seque el pegante. Bien, realmente esas son las herramientas que utilicé. Pues cabe resaltar, aunque yo creo que no es necesario ni decirlo, que también es importante utilizar guantes, preferiblemente guantes anticorte para evitar cualquier accidente, y una careta para proteger la cara, de forma tal que al estar cortando el acero no vaya a afectarse un ojo o alguna parte de la cara con un fragmento de acero caliente. También es importante estar aplicando agua cada cierto tiempo al corte para evitar que el acero se dañe, porque se calienta bastante. Obviamente, evitar tocar el acero caliente, secarlo o mojarlo primero para que se enfríe, y de inmediato ya él se enfría muy rápido. Con respecto a estos, a los inyectores para crear las puntas, es lo mismo. Lo que hice fue con la punta del Dremel ir reduciendo de esta forma hasta lograr un grosor aceptable, y después continúo con una lima bastarda
y con una lima pequeña de joyería para terminar los últimos retoques y detalles finales. Yo publiqué un PDF en el que encontrarán todas las medidas de los tensores para que ustedes puedan quizás repetir o incluso mejorar estas partes. También publiqué un video, la parte 2 de este video, en el que muestro cómo creo uno de estas puntas. Creo que fue esta específicamente. Ahí muestro cómo reduzco la cabeza del inyector, cómo limo para dar forma a la punta de la ganzúa y cómo termino y hago el acabado, que realmente es un proceso muy sencillo y muy fácil de hacer. Bueno amigos, espero que esta información haya sido útil. Por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, hacer clic en me gusta y siéntanse libres de compartir esta información, de compartir este video o el PDF que está, el link para descargarlo está abajo en la descripción de este video. Son libres de compartirlo, de también compartir sus ideas. Es primera vez que yo hago este tipo de trabajos, realmente me siento muy orgulloso de lo que logré, pero sin duda hay espacios de mejora. Quisiera escuchar sus opiniones, sus ideas, para que juntos construyamos algo que nos permita acceder y atacar cualquier otro candado que nos encontremos por ahí. Bueno, eso era todo lo que tenía para ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Sin duda yo sí disfruté mucho haciendo esto y construyendo este video y el PDF para compartir con todos ustedes esta información. No se olviden de suscribirse, dejar cualquier comentario. Bienvenido cualquier comentario siempre. Muchísimas gracias.